judía y vas a morir judía. Fue algo que siempre oí que mis padres me decían, y yo lo creía. Yo como niña siempre creía en Dios, pues nací en un hogar judío, pero no es el Dios que yo conozco ahora, el Dios que camina conmigo y yo con Él. Básicamente hay tres grupos de judíos. Hay judíos que son ortodoxos, luego conservadores y al final reformados. Los ortodoxos son los que son más apegados a la ley, Torah, tratan de seguir la Biblia al pie de la letra, con todo no tan solo los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos. También los judíos ortodoxos guardan un cierto tipo de comida que se llama kosher, cuando no se puede mezclar la sangre con la carne, y asisten a todas las fiestas de los judíos en la sinagoga, guardando también el día de Shabbat, el día de reposo, el viernes. Yo nací en un hogar que era ortodoxo. Al tiempo, mi mamá supo que el carnicero judío, que le vendía la carne a 10 veces más el costo, le estaba engañando, y pronto ella decidió no ser ortodoxa, y llegamos a ser judíos conservadores. Los conservadores siguen a las fiestas judías, pero no son tan apegados a la ley. Y los reformados pueden ser ni judíos en creencia, pueden ser ateos, pero porque han nacido de una madre judía, son considerados en la sinagoga judíos. La mayor parte de mi juventud yo viví siendo judía conservadora. Cuando yo estuve en la primaria, me acuerdo que a veces hacía pactos con Dios. Creía en Él y cuando lo necesitaba, le decía, si tú me ayudas, yo te prometo. Y Él me ayudaba y yo cumplía con lo que era mi promesa. Entrando ya en la secundaria fue cuando por primera vez en mi vida empecé a pensar, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? No puede ser que uno nace, que vive toda la vida y que al morir se acaba todo. Pero realmente no encontraba una respuesta. Luego entré en la preparatoria, en bachilleres, y empecé a hacer mis preguntas también, especialmente en un club de judías que se llama Bnei B'rith, significa hijas del pacto. Ese grupo de judías tiene también su otro grupo de muchachos judíos, y se supone es para que las chicas judías conozcan a muchachos judíos y que nos casemos entre nosotros. Y ahí hice mis preguntas. Durante ese tiempo, una amiga japonesa que se llama Sandy, ella había nacido en una familia budista y también había conocido a Cristo como su Salvador. Ella empezó a hablarme de Jesús. Mientras en mi grupo de judías llegaron unas personas para mostrarnos un programa especial que ellos tenían. Yo ahora sé que fue algo de los demonios, pero en aquel entonces fue algo muy especial y muy místico. Ellos decían que podían llamar a los espíritus y hacerles preguntas. Entonces, por la influencia de mi amiga Sandy y queriendo mostrarle que no era cierto que Jesús fuera el Mesías, hice una pregunta a esos señores que al dibujar en el pizarrón, yo les pregunté, ¿quién dicen los espíritus? ¿Quién dicen que es Jesús? Y ellos, sin pensarlo, dijeron, no tenemos que consultar a ningún espíritu, ya lo hemos hecho. Dicen que Él es Dios. Entonces, cuando mi amiga Sandy me dijo, Elena, tú tienes que creer en Cristo. Él es el Mesías. Le dije, Sandy, no entiendes, es que yo nací judía, voy a morir judía. Yo nunca voy a cambiarme ni convertirme de la religión de mis papás. Ella me dijo, está bien lo que tú piensas, Elena, pero ¿qué dice Dios? Pues yo jamás había pensado lo que Dios dijera acerca de lo que yo creía. Entonces le dije, Sandy, yo tengo mi Biblia, yo no voy a leer la tuya, el Nuevo Testamento es para los gentiles, yo tengo la mía. Y me dijo, está bien, ¿qué dice la tuya en cuanto a quién va a ser el Mesías? Pues, en la sinagoga nosotros vamos, nadie nunca lleva la Biblia, rara vez, y si tuviéramos una en casa, pues realmente no se nos ocurre llegar a la casa a abrir la Biblia. Pero por el orgullo que yo tenía, le dije, pues Sandy, yo no me acuerdo lo que dice mi Biblia en ese momento, pero pues la voy a consultar y después te digo, porque yo sé que Jesús jamás pudo haber sido el Mesías de los judíos. Y así fue el comienzo de mi búsqueda, tratando de mostrarle a Sandy una vez y para siempre que Jesús jamás pudo haber sido el Mesías. Consigo una Biblia y empecé a asistir a la iglesia con Sandy.
Y a veces el pastor, hablando acerca de las profecías mesiánicas, decía, el Mesías tiene que nacer en Belén. Ahí dice en Miqueas 5:2. Y el Mesías tiene que nacer de una virgen. Ahí dice en Isaías 7:14. Y ahí también dice que el Mesías va a ser crucificado en Salmo 22. También en otras porciones Él nos mostraba. Y yo me acuerdo una vez muy enojada, me levanté en pleno sermón y le dije, ¿dónde dice en la Biblia? Muéstrame, no lo creo. ¿Dónde dice en mi Biblia? Y me tuvieron mucha paciencia y me mostraron. Fui convencida en mi mente, pero la salvación no viene por la mente, viene por el corazón. Mi búsqueda a ese momento empezó a cambiar. En vez de querer mostrarle a Sandy una vez y para siempre que no era cierto, que Jesús nunca pudo haber sido el Mesías, mi búsqueda cambió y quería saber si no pudiera ser el Mesías realmente. Un año pasó, yo haciendo preguntas, yendo con Sandy a su iglesia, una iglesia de puros japoneses, como ella era japonesa, y yo. Y siempre me llamaba la atención algo muy especial. Sandy con los demás creyentes tenían algo diferente. Tenían un amor, un gozo, una paz que yo añoraba tener. Y si somos sinceros, creo que todos añoramos tener amor, gozo y paz en nuestras vidas. A veces, buscando la verdad en la escuela, yo hacía preguntas a Dios y pedía señales. Yo no sabía que en la Biblia dice que los judíos pedimos señales, pero ya ahora ya lo sé y lo viví y lo comprobé. Me acuerdo en un momento en especial, estuve en clase y pensando en las cosas que yo estaba aprendiendo, le dije a Dios, voy a pedir permiso para salir. Y yo quiero que tú pongas a Sandy en mi camino, si es que Jesús es el Mesías, sabiendo que Sandy también estaba en clases y que estaba al otro lado de la escuela. Pues, agachando mi cabeza, saliendo de la sala, hacía esa oración a Dios y casi tropezaba con Sandy y no creía. Y pedía otras señales y Dios me mostraba, pero no creía. Y al fin del año, Sandy me dijo, ¿sabes? Tienes muchas dudas. ¿Por qué no vienes aquí al campamento? Pues yo me acordaba de tantas cosas que yo le había hecho a Sandy, las preguntas que le había hecho, y también la forma en que la había tratado. En un momento en la escuela nos pasamos, nos cruzamos, así de pasada, así como dos amigas se saludan, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero nadie contesta, sigues de largo. Me acordaba en ese momento cómo Sandy, cuando yo le había contestado en una forma muy grosera, le dije, ¿y qué te importa si ni tomas el tiempo para saber cómo estoy? Ella volteó y tomó el tiempo y me pidió disculpas y dijo, sí me importa, Elena, ¿cómo estás? Cuando ella me invitó a ese campamento, pensé, yo quiero lo que ella tiene, tengo que ir a ese campamento. Pedí permiso a mis papás y ellos, pensando que era un campamento de una semana, que lo iba a pasar bien y divertirme, me dieron permiso. Pagaron por mí, me llevaron a la iglesia. Y ahí, en el norte de California, en un lugar, en un campamento que se llama Mount Hermon, empecé a hacer mis preguntas. ¿Qué va a pasar con todos los judíos buenos? Judíos como mi abuelita, mamá de mi papá, en el día de Shabbat no prendía una luz, no tejía, no cocinaba, no veía la televisión, por agradar a Dios. Y yo le decía a Dios, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a enviar al infierno? ¿Simplemente porque no cree en Jesús? Y a veces hasta con Dios yo me enojaba y le decía a Dios, ¿cómo quieres que nosotros, los judíos, creamos en Cristo si para nosotros uno que no nace judío es gentil y por lo tanto en nuestros ojos es cristiano? Hitler, que no fue judío, para nosotros fue cristiano. ¿Cómo quieres que nosotros digamos que creamos en Cristo? Es como decirle a Hitler, ¿por qué no mataste unos cuantos más? 6 millones no fue suficiente. Dios fue contestando mis dudas. Y me contestó a través de 3 maneras muy concretas. Todas las noches en el campamento, un pastor venía y nos decía, si quieres recibir a Cristo, pasa adelante. Pero como yo no lo quería recibir, quería respuestas a mis preguntas, Dios puso un pastor que en el día 24 de junio de 1971, un pastor dijo, si tienes alguna pregunta, pasa adelante, la Biblia tiene la respuesta. Y yo fui la primera adelante. Nos llevó a un cuarto y empezó a orar por nosotros para que recibiéramos a Cristo. Pues yo empecé a reír. Él ni puede contestar mis dudas. Y empecé a llorar, porque yo quería saber desesperadamente la verdad.
pues ya la había sabido, ya la había encontrado. Salí de aquel cuarto mientras estuvieron orando. Salí bajo las estrellas en la noche, pensando en lo que Dios me había contestado. Primero, en la Biblia me mostró, en Proverbios, capítulo 8, versículo 17. ¿Qué va a pasar con toda la gente buena? La gente en la África que nunca ha oído acerca de Cristo, la gente en la selva, los judíos que creen en Dios, otros que en su manera. Dios dice en Proverbios 8, 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El problema es que uno no lo busca. Dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero muchos decimos, yo nací así, voy a morir así y nunca voy a convertirme de la religión de mis papás. Entonces Dios, pues no podemos encontrarlo porque no estamos abiertos. ¿Qué va a pasar con mi abuelita? Pues si ella lo busca, lo va a encontrar. Yo siendo judía, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Mi amiga siendo budista, pues no era común que ella conociera a Jesús como su Salvador, pues nació budista, pero también era una realidad en su vida. También Dios me contestó claro con las profecías mesiánicas, como ya he mencionado, pero en la misma naturaleza Él me habló. En el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios. En la selva, en las montañas donde yo estuve en aquel campamento, iba caminando y encontraba plantas que tenían 3 hojas juntas. Y de alguna manera Dios me impresionó con esa planta de 3 en 1, siendo la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo siendo judía, pues nací en Los Ángeles, California. No todo aquel que es judío nace en Israel, estamos por toda la tierra. Y en Los Ángeles, la mayoría de judíos no aprendemos el hebreo, pero algunas cosas sí sabemos. Elohim en hebreo, cualquier palabra que termina con im, Elohim significa el creador, pero es plural, un creador plural. La oración más famosa de todos los judíos es en Deuteronomio 6:4, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno significa una pluralidad, pero compuesta en uno. Uno de los rabinos más grandes en el judaísmo, Maimónides, cuando él escribió los 13 principios del judaísmo, trató de cambiarlo. En vez de poner Echad, él puso Yahad, que significa uno solo, pero la palabra original fue Echad, uno, pero compuesto de varias diferentes cosas. Y si uno no supiera nada del hebreo, solamente leyendo en Génesis dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Qué hagamos? En nuestra. Ahí estaba claro. Y hasta en la naturaleza Dios me habló, la Trinidad. Pero Él me habló en una forma aún más clara. Y fue a través de mi amiga Sandy y los demás cristianos que yo estaba conociendo. Eran diferentes. Yo quería el amor, la paz que tenían, pues yo era una bola de nervios. Comía mis uñas hasta que se sangraban y quería paz. Tenía un genio que a veces gritaba 10, 20 minutos a la gente, aventaba cosas. Yo necesitaba la paz, yo necesitaba amor, yo necesitaba gozo en mi vida. Solamente que yo no quería hacer lo que Sandy decía que tenía que hacer para encontrar eso, porque yo sabía lo que esperaba en mi casa al decirlo. Saliendo de aquel cuarto bajo las estrellas, llegó Sandy a mi lado. Yo sé que ella estuvo orando por mí. Y cuando repasé todas las verdades que yo había aprendido, me di cuenta, Jesús era el Mesías. Y le dije a Dios, lo creo. Y en ese lo creo, le estaba diciendo, yo sé que yo soy pecadora. Yo sé que moriste por mí en la cruz. Me arrepiento, toma mi vida. Lo creo. Y la primera oración que hice fue, ahora Dios, ayúdame a decirle a Sandy que lo creo, porque nunca lo va a creer que lo creo, por tanta guerra que le había dado en ese año. Pero se lo compartí. En ese momento había una fogata, un círculo de victoria, donde cada uno podía compartir lo que Dios estaba haciendo en su vida. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Dios nos dice que si confesaras con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No somos cristianos de la secreta, del closet, de la CIA, que nadie lo sepa, ¿no? Tenemos que compartirlo.
Y en ese momento, caminando con Sandy, yo iba con el propósito de compartir que yo había creído en Jesús, pero sentí como nunca en mi vida, yo pensando que era la presencia de Dios, ahora sé que era del demonio, diciéndome, Elena, naciste judía, vas a morir judía, ¿cómo te vas a convertir de la religión de tus papás? ¿No te acuerdas cuando eras jovencita que tú me pedías y yo te cumplía? Y así todo el rollo de mi vida. Llegué ahí a la fogata, y era una guerra entre Dios y yo sé, el enemigo, para que yo no pasara a decir lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero gracias a Dios, Él ganó. Tomé un paso adelante y compartí que yo había creído que Jesús era mi Mesías. Y en ese momento fue cuando yo sentí la paz de Dios en mi vida. Fue el comienzo, solamente porque yo llegué a mi casa 2 días después. El día anterior a hacer esa decisión de seguir a Cristo, había escrito una carta a mis papás diciéndoles, estoy en ese campamento, lo estoy pasando bien. Claro, hablan de Jesús, pero no se preocupen. Yo creo que Él fue un buen hombre, un profeta si tú quieres, pero jamás voy a creer en Él. Y el día siguiente entregué mi vida a Él, y 2 días después llegué a mi casa. Y como nadie me había advertido cómo compartir a Jesús con mi familia, llegué y les dije, yo sé quién es el Mesías, es Jesús. Y por poco no se cae el techo. Se enojaron tanto mis papás, pero como tenía 16 años, por 2 años yo había sido vegetariana, tratando de agradar a Dios a mi manera. Ahora pensaron, pues va a creer en Jesús un rato, no le vamos a decir nada. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo creía más, iba a la iglesia con mi amiga, les hablaba más de las profecías, y ellos llegaron a un punto cuando me dijeron que ya no podía ir a la iglesia, que tenía que ir a hablar con un rabino ortodoxo. Y yo pensé, Dios, yo no tengo que obedecer a mis papás, ellos no son creyentes. Pues leí en Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres. Y yo también había aprendido una frase que dice, todo texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces yo leí antes y después para encontrar donde dijera ahí seguramente que hay que obedecer a los papás si son cristianos. Pero no decía si son cristianos. Decía, hijos, obedecer a vuestros padres y punto. Pero yo decía, Dios, yo no tengo que obedecer a mi mamá. Y en mi casa había un problema. Mi mamá era alcohólica. Ella tomaba día y noche. Perdía noción de la hora. Estando en mi cama a las 3 de la mañana a veces entraba diciéndome, floja, levántate, tienes que estar en el trabajo, en la escuela. Yo decía, Dios, yo no te tengo que hacer caso. Ella no está bien en su mente. Y Dios me regresó a Efesios 6:1 y decidí obedecer a Dios. Pero le dije, Dios, tráeme gente. Yo necesito crecer. Dejé de ir a la iglesia y invitaba a mis amigas a la casa. Les decía, ¿quieren crecer en Cristo? Van a pasar una prueba en mi casa. Mi mamá literalmente les gritaba y los arrojaba con patadas a veces de la casa. Y mis amigas no regresaban. Pero un día, estando con mi hermana, mi única hermana, me lleva 1 año, estuvimos platicando en el famoso cuarto, el baño, el único cuarto en la casa que tenía llave, donde podíamos cerrar la puerta sin temor de que alguien entrara. Le dije cómo yo deseaba que ella también tuviera la paz que Dios me estaba dando. Y ella me miró y me dijo, Elena, yo hace 2 años acepté a Jesús como mi Salvador, mi Mesías. Pero no le creía, pensé que quería quitarme de encima de ella, que yo no estuviera presionándole tanto. Pero me dijo, Elena, sí, en un campamento hace 2 años, yo estuve en un monte, y ustedes tendrían que conocer a mi hermana. Yo soy torpe, pero ella me gana. Yo me acuerdo de niña yendo a jugar boliche, ahí el bolo, ella sacaba la bola para atrás para después lanzarlo adelante, pero lo soltaba atrás y casi nos pegaba a todos. Pues en esa noche, estando en el cerro, pedí a Dios, yo voy a creer que Jesús es el Mesías si tú me ayudas a bajar sin tropezar. Y se bajó sin ningún problema y contó eso a una de las consejeras ahí, y la consejera la ayudó a orar para recibir a Jesús. Y la consejera le dijo, ya no eres judía, eres cristiana. Y se asustó mi hermana y se fue de aquel campamento. Regresó a la casa, nunca dijo nada a nadie, y la consejera nunca la siguió, no la discipuló. Mi hermana, cuando yo fui a hablarle de Jesús, recordó esa oración, pensando que era cristiana. Comenzamos a orar juntas, a leer la Biblia juntas. Para mí, Dios había sido fiel. Yo tampoco había sido discipulada. Entonces, ninguna de las dos habíamos leído en la Biblia en 2 Corintios 6:14, que no debes de unirte en yugo desigual.
pues mi hermana ya estaba comprometida a casarse con un muchacho judío. Pues tuvieron la boda judía con el rabino, con la jupa, con todas las tradiciones judías, y se fueron después, lejos, a otro estado, a Tennessee. Mi cuñado trabajaba en la guardacosta. Y cuando él se enteró que su esposita judía, con la cual se había casado, con toda la boda judía, creía en Jesús, se enojó muchísimo. Le hizo la vida bien difícil. A veces le gritaba, a veces no llegaba a la casa, a veces aún le pegaba. Yo no sabía nada de eso hace años después. Mi hermana, mientras, pedía que Dios la ayudara. Ella leía en la Biblia que Dios la había mandado a que tenía que amar a su esposo y que no era realmente un sentimiento, sino un mandato. A veces me pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia nos dice Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros? Nunca nos dice que tenemos que sentirlo, pero mostrar amor, si podemos. Mi cuñado veía como ella le mostraba amor, aun cuando él no era muy amable. Y él, estando en la guardacosta, tenía un amigo que era muy amigo suyo, que era muy difícil para su amigo sobrevivir la vida que tenía la guardacosta. Se quería suicidar su amigo, y mi cuñado desesperadamente buscaba una forma de ayudarle. No sabía qué decirle, y al fin optó por decirle, ¿por qué no buscas a Jesús que tanto ayuda a mi esposa? Mi hermana en ese momento realmente no era cristiana. Ella había orado, pero no había entregado su vida a Cristo. Nadie la había seguido para discipularla, para que ella creciera, para que tomara realmente una decisión verdadera. Sin embargo, leía la Biblia, y al leer la Biblia, Dios nos muestra lo que Él desea de nosotros, y hay bendición en leer su palabra. De alguna forma ella daba buen testimonio a mi cuñado, que tampoco era creyente. No sabía cómo ayudar a su amigo, pero lo motivó a que él buscara un grupo de cristianos, lo cual él hizo, y su amigo entregó su vida a Jesús. Y cambió de tal forma enfrente de los ojos de mi cuñado, que años después mi cuñado, con ese testimonio, ese recuerdo de su amigo, él también, habiendo hecho su bar mitzvah, siendo judío toda su vida, encontró que Jesús era su Mesías. Después los dos, siendo una buena iglesia cristiana, hizo que mi hermana supiera que no había hecho una decisión verdadera de entregar su vida a Cristo, y sí, al fin, decidió seguir a Jesús. Dios es fiel. Y en mi casa, las cosas seguían empeorando. Mi mamá tomaba día y noche. Yo me acuerdo una madrugada, como de costumbre, yo necesitaba dormir para ir a la escuela, ponía un mueble enfrente de la puerta de la recámara porque no había manera de cerrarlo con llave, y bajo la influencia del alcohol, una madrugada mi mamá tumbó el mueble, y yo de niña siempre había tenido una colección de figuritas de animales, de gatitos y perritos de cerámica, y cuando mi mamá entró esa noche en mi cuarto, tumbó el mueble y se quebró todo lo que yo había tenido. Me acuerdo, me agaché, me arrodillé, levantando los pedecitos, llorando por mis cositas que se habían roto, y Dios habló a la quietud de mi corazón, diciéndome, Elena, ¿por qué llores por tus cosas? Debieres de llorar por tu mamá. Me acuerdo que en ese momento oré por mi mamá y le rogué a Dios, haz lo que tengas que hacer, Dios, pero permite que mi mamá te conozca antes de que se muera. Pues si has vivido con una persona alcohólica, también sabes que ellos viven una vida que te permite verlos morir poco a poco enfrente de tus ojos. 2 semanas después de decir esa oración, mi mamá se enteró que tenía cáncer en la garganta, en el esófago. Tanto de haber fumado y tomado causó que se formara un tumor. Ella entró en el hospital, la iban a operar. Mi mamá tenía 51 años. No era una cirugía tan difícil. Pues yo la dejé con mi papá en el hospital preparando las cosas. Y fui a la casa y mi mamá había recibido 2 cartas ese día y regresé al hospital. 15 minutos antes de la cirugía entré en el cuarto, mi papá se salió y abrí la primera carta. Una era de mi hermana y ella le decía, mamá, no nos importa si tú pierdes la voz, pues había probabilidad de que perdiera la voz por la cirugía. Lo que nos importa, decía mi hermana, es que tú crees en Dios, como mi hermana y yo. Y la segunda carta era de Ruth Wardell, una persona que ha trabajado por más de 40 años hablando a judíos acerca de Jesús.
y Ruth había dejado un folleto de Isaías capítulo 53. Quisiera leer unos versículos de Isaías 53. Muchas veces he leído esa porción de la Escritura del Antiguo Testamento con judíos. Sin decirles dónde se encuentra, les he preguntado, ¿de quién habla? ¿Y en qué Biblia está? Y sin duda siempre contestan, habla de Jesús y por lo tanto tiene que estar en el Nuevo Testamento. Dice en versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta, todo Isaías 53 habla acerca del Mesías. Miré a mi mamá, y le pregunté, mamá, ¿has creído en Dios como mi hermana y yo? Ella ya no podía hablar, pero hizo señas que sí. Y después vinieron a llevarla a la cirugía. Lo que nadie esperaba, en la cirugía pasó. Siendo tan joven mi mamá, parte del tumor se zafó y la mató. La enfermera salió y me dijo, lo siento, tu mamá falleció. Y grité, no, no puede ser. Pero al instante, el Espíritu Santo de Dios me trajo el consuelo que yo necesitaba y me habló a la quietud nuevamente de mi corazón diciendo, no te preocupes, Elena, tu mamá está conmigo, tú la vas a volver a ver. Y no fue hasta después que yo me enteré, cuando regresó Ruth de sus vacaciones, que me contó la semana anterior, ella estaba haciendo los preparativos para irse de vacaciones al Canadá, cuando recordó que me había prometido que iba a ir a ver a mi mamá. Ella solamente había estado en mi casa una vez y ya era de noche, pero estando en la puerta de su casa, regresó en su coche y encontró mi casa. Mi mamá estaba sola esa noche y siempre quería mucho a Ruth. La recibió, abrió la casa y Ruth se quedó con ella mientras mi mamá fue a buscar una Biblia que ella tenía. Y mi mamá, me contó Ruth, abrió la Biblia, Isaías 53, que tenía un círculo alrededor de esa porción de la Escritura, y le dijo, Ruth, yo he leído eso en la Biblia, en mi Biblia, pero es que a mí se me hace que habla de Jesús, pero ¿cómo puede ser si está en la Biblia judía? Yo no sabía, porque Ruth se fue de vacaciones, pero esa noche mi mamá oró con Ruth para recibir a Jesús como su Mesías. Pero se fue Ruth, mi mamá perdió su voz, no me pudo contar, solamente las señas que ella me dio antes de entrar en la cirugía. Mi mamá aceptó a Cristo una semana antes de morir y me lo dijo 15 minutos antes de morir. Una tía, una hermana de mi mamá, también ha hecho su decisión de entregar su vida a Jesús. Y mi papá, pues, mi papá a veces se enoja y me dice que él no está feliz con su vida. Una vez yo me acuerdo, con la lógica que usaba con mi papá, le decía, papá, tú no estás feliz con tu vida, y yo sí estoy feliz. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo y aprendes más acerca de Jesús? Mi papá no le gusta mi lógica, pero yo sé que él sabe que es cierto. La salvación entra con una sola persona en la casa. Con una chispa se enciende el fuego. Y así como Dios permitió que esa chispa entrara en mi casa, mi hermana ha conocido a Cristo, mi cuñado ha conocido a Jesús también, mis 3 sobrinos también, una tía. Yo sé que no tarda que mi papá también lo conozca. Y así, la misma realidad puede ser cierto en tu vida, entregando tu vida a Cristo y confiando tan solo en Él para la salvación.